La ciencia del futuro es un oxímoron, es una contradicción. La ciencia no piensa, ni puede pensar en el futuro. La ciencia no piensa es una frase que acuñó Martin Heidegger, que es el gran filósofo existencialista del siglo XX, en el año 1951, aunque lo publicó en un libro de 1954, y la frase tiene su origen en un libro anterior, La pregunta sobre la técnica, de 1949. El hecho de que la ciencia no pueda pensar no es una desventaja, todo lo contrario, es su gran virtud. La ciencia es básicamente metodología, métodos científicos. Lo que caracteriza a la ciencia es el experimento y la observación, que no se pueden hacer sobre el futuro. Pero podemos construir un modelo teórico, definir una serie de leyes para tratar de predecir el futuro, pero siempre será a corto plazo, porque el conocimiento científico está en continua construcción. No lo podemos dar nunca por acabado. Lo que predigamos ahora sobre el futuro cercano, en los próximos años, casi con toda seguridad será mentira. Porque la ciencia no piensa, la técnica sí que piensa. La técnica, para Heidegger, es la combinación de la ciencia aplicada y de la tecnología. Y su objetivo es resolver problemas. Y como tal, tiene un objetivo, un para qué puede predecir el futuro. Porque parte de su objetivo es resolver problemas de cara al futuro. Eso sí, la técnica tiene que apoyarse en la ciencia. Pero no podemos hablar de la ciencia del futuro, solo podemos hablar de la técnica del futuro. La humanidad, de hecho, tiene un papel muy importante en el futuro, porque la humanidad puede inventar el futuro, puede cambiar el futuro, puede modificarlo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del futuro de la ciencia o de la técnica. Solo un científico soberbio puede atreverse a predecir el futuro. Ya nos lo decía Denis Gabor, porque el ingenio humano no podemos ir en contra de él y seguro que resolverá todos los grandes problemas que creemos ahora que son casi irresolubles. Yo investigo en física y matemáticas no lineales entre lo que popularmente se llama el efecto mariposa y el problema de los tres cuerpos. El efecto mariposa fue introducido por Lorentz, un meteorólogo, en el año 1972. ¿Podría el aleteo de una mariposa en Brasil ser responsable de un tornado en Texas? Las ecuaciones de la meteorología nos dicen que sí, que son ecuaciones que son sensibles a las condiciones iniciales. Una pequeña perturbación se puede amplificar de forma exponencial, de tal manera de que su efecto crece con el tiempo y acaba siendo tan importante que, en rigor, no podemos predecir la meteorología. Se estima que la escala de duplicación de periodo en la meteorología es del orden de 5 días, lo que significa que solo podremos predecir en el futuro, con los mejores modelos que alguna vez se puedan llegar a desarrollar, del orden de 15 días, quizás 3 semanas. No se podrá ir más lejos. En climatología, sí. En climatología podremos alcanzar algunos cientos de años, aunque todavía está lejos ese momento. Así que predecir eventos drásticos y dramáticos, como lo que hemos vivido recientemente, es prácticamente imposible, salvo unos días antes. Y por eso es muy importante que tengamos buenos sistemas de alerta para avisarnos con tiempo, aunque solo sean unas horas, no mucho más. La otra cuestión en la que yo trabajo es el tema de lo que pasa en los sistemas físicos que no son disipativos, que conservan la energía, como la mecánica celeste, lo que se suele llamar el problema de los tres cuerpos. Cuando tenemos una órbita periódica cerrada,
con muchos cuerpos, a partir de 3, resulta que esa órbita es resultado de una serie de resonancias y que pequeñas perturbaciones nos sacan fuera de la resonancia. Eso es el problema de los 3 cuerpos. Una pequeña perturbación hace que las órbitas acaben transformándose en cuasiperiódicas, con un periodo similar a infinito, con lo que prácticamente es imposible saber cuál será el estado del sistema en una cierta escala de tiempo. Los sistemas de tipo efecto mariposa se caracterizan por el exponente de Lyapunov, que nos da cuánto crecen las perturbaciones, cuán rápido crecen las perturbaciones. Aquí, en mecánica celeste, también tenemos ese mismo fenómeno. Tenemos exponentes de Lyapunov positivo en sistemas tan conocidos como el sistema solar. No sabemos si el sistema solar es estable. La limitación de predictibilidad para el sistema solar se estima en unos 500 millones de años. Y para esa fecha, la órbita de la Tierra prácticamente creemos que no se va a modificar. Pero mucho más allá, puede que Mercurio sea expulsado del sistema solar. Puede que la órbita de la Tierra se desplace alejándose del Sol, quizás saliendo de la zona de habitabilidad. Pero tenemos una ventaja. La ventaja es que la física del Sol es relativamente fácil de predecir. Y lo que sabemos es que el Sol está consumiendo hidrógeno en su núcleo y produciendo helio. Ese helio se acumula en el núcleo y lo que se fusiona es el hidrógeno que está alrededor del núcleo. Pero ese hidrógeno requiere una mayor temperatura y una mayor presión, con lo que el brillo del Sol está creciendo del orden de un 1% cada 100 millones de años. Y esto es muy importante porque está moviendo la zona de habitabilidad en la que nos encontramos. Si la Tierra no se aleja del Sol en los próximos cientos de millones de años y se mantiene en su órbita actual, acabará saliendo fuera de la zona de habitabilidad. Se alcanzarán temperaturas que harán que se evapore la atmósfera, que no pueda haber agua líquida en la superficie de la Tierra. No podrá haber vida como la conocemos en la actualidad, al menos multicelular. Quizás subterránea pueda mantenerse. Y eso ocurrirá casi con toda seguridad dentro de unos 1000 millones de años. El Sol no solo se está calentando poco a poco, sino que tiende a transformarse en una gigante roja. Eso ocurrirá dentro de unos 5.000 millones de años. El Sol crecerá en relativamente poco tiempo, crecerá y superará la órbita de Mercurio, la de Venus y casi la de la Tierra. La Tierra quedará, si se mantiene en esa posición actual, quedará completamente calcinada. Esa gigante roja, en unos 5.100 millones de años, pasará a una fase que se llama el flash de helio. Se encenderá la fusión del helio de su núcleo, que decrecerá de tamaño muy rápidamente a un tamaño parecido a la órbita de Mercurio. Y esa estrella, que estará ya en lo que se llama la rama asintótica de las gigantes, sobrevivirá a unos 2.000 millones de años. Habrá un momento en que ya haya consumido todo su helio y las capas externas empezarán a ser expulsadas y se formará una nebulosa planetaria, que desde exoplanetas lejanos será bastante bella, desde el sistema solar obviamente no, la podremos disfrutar, y acabará ese núcleo quedando en el centro. Ese núcleo será una enana blanca, una estrella formada básicamente por oxígeno y carbono. Alguna gente dice que es como un diamante, una estrella en forma de diamante. Esa estrella tendrá un tamaño comparable a la Tierra, pero una masa similar a la mitad de la masa del Sol. Y tendrá fusión, aunque esa fusión lentamente se irá apagando. Echará cientos de miles de millones de años en apagarse. La galaxia también tiene una evolución que podemos predecir.
La Vía Láctea, nuestra galaxia, y la galaxia más cercana, la galaxia de Andrómeda, están ligadas gravitacionalmente. De hecho, ahora mismo se están aproximando la una a la otra. No sabemos si acabarán colisionando o no. Si ocurriera, ocurriría esa primera colisión en unos 5.000 millones de años. Pero hay un artículo de este año que incluye el efecto de dos galaxias enanas, la gran galaxia de Magallanes, se ve desde el hemisferio sur, y la galaxia del Triángulo, que es la satélite más importante de Andrómeda, que podrían modificar esto y hacen que haya un 44% de probabilidad de que pasen de largo, que se crucen sin colisionar, pero están ligadas gravitacionalmente. Se alejarán y volverán a acercarse, se volverán a acercar, y en ese baile cósmico, en alguna de esas colisiones, se fusionarán, chocarán y se unirán en una única galaxia. Acabarán uniendo incluso sus agujeros negros supermasivos. Si existe el Sol o existe la Tierra en ese momento, será un espectáculo en el cielo, pero prácticamente no lo notaremos, porque las galaxias están prácticamente vacías. Del orden de una parte en 10 a la 22, 10.000 trillones, es el volumen de una estrella comparado con el volumen del espacio que ocupa el disco estelar de la galaxia. Con lo que las estrellas pasan como prácticamente si no notaran esa colisión galáctica, salvo en la zona central. Para explicaros qué va a pasar más allá, he recurrido a un libro que se llama Las 5 grandes eras del universo, que es un libro de 1999, pre-energía oscura, pero que nos da las ideas generales sobre lo que puede pasar con la evolución del universo y su contenido. Quizás debemos empezar por el principio, por la era primordial. Sabéis que creemos que el tiempo mínimo en el que podemos describir el universo es el tiempo de Planck, 10 a la menos 43 segundos, esos son 10 a la menos 50 años, y esta era primordial acaba con la formación de los primeros átomos, a los 380.000 años. Lo primero que ocurre en el universo, básicamente, es especulativo. No sabemos nada de lo que ocurre en el universo antes del primer picosegundo, la primera billonésima de segundo, que coincide con la física del bosón de Higgs, con la física que estamos explorando ahora mismo en los grandes colisionadores y que todavía no conocemos con todo detalle. Todo lo que sea antes de ese momento es especulativo, lo cuente Hawking o lo cuente quien queráis. Creemos que hubo un periodo inflacionario en el que el universo creció un enorme número de veces en tamaño, del orden de 10 a la 28. ¿Qué es ese número? Miraros vuestra uña del dedo, 1 centímetro. Pues ese centímetro, cuando crece por un factor de 10 a la 28, tendría el tamaño del universo observable. Algo casi imposible de concebir. Y eso ocurrió como mínimo en el universo en el primer hectosegundo, en los primeros 10 a la menos 30 segundos. En un periodo extremadamente breve, algo muy parecido a lo que podría ser responsable de la energía oscura y que es responsable, o lo responsable del campo de Higgs, le llamamos campo inflatón, tenía un valor constante por una pequeña pendiente, estaba en un máximo y rodó por esa pendiente y cayó en un mínimo. Y en ese proceso expandió de manera acelerada, exponencial, el universo a un tamaño casi inimaginable. Y cuando cae al mínimo, toda su energía se convierte ¿en qué? En excitar los campos de las partículas. El universo que estaba vacío se llenó de partículas. El Bang del Big Bang. La inflación es preinflacionaria. El pre-Big Bang. La inflación ocurre antes del Big Bang. Después lo que ocurrió es que esas partículas no tenían masa hasta la primera billonésima de segundo, en la que el campo de Higgs cambia de vacío y dota de masa a esas partículas.
Más tarde, en el primer microsegundo, los quarks, constituyentes de protones y neutrones, se unen para formar los protones y neutrones. Entre los primeros segundos y los primeros 3 minutos se forman los primeros núcleos. Queda un 75% de protones y un 25% de helio y algo, muy trazas de litio y berilio y poco más. Y los primeros átomos se forman ya cuando el universo tiene 380.000 años. Cuando se forman los primeros átomos, el universo se vuelve neutro, era un plasma, y la luz puede moverse como si el universo fuera transparente. Un proceso del que no he comentado es la aniquilación materia-antimateria. Observamos ahora mismo del orden de 20.000 millones de fotones más que de protones. ¿Por qué? Creemos que en el universo primordial había 10.000 millones y una partícula y 10.000 millones de antipartículas. Y se aniquilaron mutuamente. Quedó una partícula por cada 10.000 millones de las que había, pero se desintegra en 2 fotones. Por ello hay 20.000 millones, y los hemos contado, de fotones más que de protones. Cuando el universo tenía del orden de 1 millón de años, empiezan a formarse las primeras estrellas. Las primeras estrellas son enormes. Estrellas, las hay de todos los tamaños, pero la mayoría son estrellas entre 100 y 1000 masas solares, con vidas extremadamente cortas, del orden de 1 millón de años, que rápidamente se explotan como supernovas y dan lugar a agujeros negros. Agujeros negros que se fusionan y van haciendo crecer, por ejemplo, los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Estas estrellas les llamamos estrellas de población 3 y formaban galaxias de población 3. Todavía no las hemos visto. Hemos visto estrellas que surgieron de esa materia que generaron con baja metalicidad, con bajo contenido en litio, berilio y otros elementos más pesados, esas primeras estrellas. Las estrellas de población 2 sí las hemos visto y son las estrellas más viejas de nuestra galaxia. El Sol es una estrella de población 1, es una estrella posterior, con una metalicidad mucho más alta, producto de los residuos de las explosiones de supernova de estrellas de población 2. Las estrellas más abundantes ahora mismo en el cielo no son enanas amarillas como el Sol, enanas amarillas que acabarán siendo gigantes rojas y que perderán toda su materia y se quedarán en enanas blancas, sino que son las enanas marrones. Las enanas marrones son estrellas mucho más pequeñas, que tienen fusión y que consumen muy lentamente el hidrógeno, con lo que tienen vidas extremadamente largas. Pero acabarán, en cierto momento, produciendo lo que se llaman enanas azules, que no hemos observado todavía, en las que el helio, en lugar de estar en el núcleo, se mueve por convección en todo el interior de la estrella, con lo que mantienen una combustión bastante eficiente de hidrógeno y de helio hasta convertirse en enanas blancas. Tenemos estrellas aún más pequeñas, las enanas marrones, que no tienen fusión. Son como grandes planetas sin fusión. Tienen un tamaño entre 8 y 40 veces el tamaño, el radio de Júpiter. Estas estrellas, como no tienen fusión, se mantienen durante mucho tiempo, tienen vidas extremadamente largas y acaban convirtiéndose en lo que se llaman estrellas negras. Tras la fase de las estrellas, la era estelarífera, pasamos a la fase de estrellas degeneradas. En esta fase lo que tenemos son esos cuerpos resultados de los procesos anteriores. Enanas marrones, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Las enanas marrones pueden de vez en cuando fusionar o pueden de vez en cuando ser brillantes, porque pueden acumular cierta cantidad de materia oscura. No sabemos lo que es la materia oscura.
pero creemos que existe, y la materia oscura es neutra, con lo que se puede aniquilar. Dos partículas de materia oscura pueden interaccionar con una probabilidad extremadamente baja y producir radiación y otras partículas. Lo creemos, no lo sabemos con seguridad porque no lo hemos observado. Esas estrellas podrían tener un cierto brillo asociado a la materia oscura que se acumula en su interior. También tenemos las enanas blancas. A las enanas blancas les ocurre un proceso parecido. Estas enanas blancas tienen una masa del orden de la mitad de la masa del Sol y tienen una actividad al principio, porque están calientes, pero se van enfriando con el tiempo. De un proceso extremadamente lento. Fijaros, 10 a la 15 años son 1000 billones de años. Una barbaridad tremenda. Nuestro universo tiene 14.000 millones de edad. Y también tenemos las estrellas de neutrones. Las estrellas que tenían una masa entre 8 y 25 masas solares, más o menos, no lo sabemos con seguridad, cuando explotan como supernova, su núcleo puede colapsar a una estrella de neutrones. Es como el núcleo de un átomo gigante del tamaño de la Tierra, con una densidad enorme, porque tienen masas pues, entre 1,4 y 2,3, 2,4. No lo sabemos con seguridad el límite superior, se está trabajando en ello. Y las estrellas que tienen más de 25 masas solares acaban dando lugar a agujeros negros. Hay una región entre 70 y 120, 130 masas solares en las que se puede evitar la formación del agujero negro, pero la estrella va perdiendo materia hasta que baja de los 70 y ahí se convierte en agujero negro. Al final siempre acaban como agujeros negros. Los agujeros negros son extremadamente duraderos. Hay un fenómeno que se llama la desintegración del protón. No sabemos si ocurre, pero en los últimos 50 años tenemos muchos indicios teóricos de que podría ocurrir. El electrón y el neutrino serían partículas estables, que no se pueden desintegrar en nada, pero el protón podría desintegrarse a escalas enormes. Sabemos que no lo hace por debajo de 10 a la 33 años, pero entre 10 a la 33 y 10 a la 40 creemos que el protón se podría desintegrar. Y si el protón se desintegra entre 10 a la 40 años y 10 a la 100 años, todos estos objetos de los que hemos hablado, enanas blancas, enanas marrones, estrellas de neutrones, se desintegrarán. Se transformarán en partículas tipo electrones, neutrinos y fotones. Y el universo perderá cualquier rastro de materia, como la conocemos habitualmente. Y pasaremos, a partir de los 10 a los 100 años, pasaremos a la era de los agujeros negros. Los agujeros negros no son eternos. Los agujeros negros se pueden desintegrar por un fenómeno que se llama radiación de Hawking. Lo que ocurre es que en el vacío alrededor del agujero negro se excita una partícula que tiene un tamaño, una longitud de onda comparable al del agujero negro. Vosotros sabéis que las ondas de radio tienen tamaños de kilómetros, por ejemplo, las de onda corta. Son fotones que tienen tamaño kilométrico. En un agujero negro que tiene 3 kilómetros de radio, con la masa del Sol, se formarían fotones con ese radio, el radio de esa longitud de onda, unos 3 kilómetros. Y esos fotones, conforme se alejan, aparecen en el exterior del agujero negro, con un tamaño como el agujero negro, se propagan hacia afuera y en muy poco tiempo, en unas 80 longitudes de onda, acaban creciendo ese tamaño. Es decir, crecen de tener un tamaño similar al diámetro del agujero negro a tener un tamaño 80 veces mayor. Y esas partículas, con ese tamaño tan enorme, son las que se propagan hacia infinito y que nosotros podríamos medir algún día. Todavía no hemos podido. Este proceso es extremadamente lento, pero por encima de los 10 a los 100 millones de años, probablemente todos los agujeros negros se hayan evaporado. El universo solo tendrá partículas fundamentales
muy parecidas a las que tuvo en el momento del Bang, en el momento en el que acabó la inflación cósmica. Hoy en día conocemos 118 campos cuánticos y en otra charla os lo comentaré mucho más en detalle. Solo animaros a recordar, la ciencia no puede predecir el futuro del universo,